saben, soy Miguel Hoyos y les doy la bienvenida a este nuevo segmento, el cual se ha creado solamente para explicar lo que es la predestinación. El canal se creó para que entendamos todos los componentes que son necesarios conocer antes de definir dicho tema o dicha doctrina, ¿verdad? Pero quiero hacer una sinopsis, una explicación rápida de lo que es la predestinación en sí, para que si usted no está familiarizado con el tema o familiarizada, pues tenga pues una mejor idea de lo que se va a cubrir en este canal. Yo mismo hace algunos años fui confrontado con el tema cuando un amigo, un hermano de nombre Loami, por cierto, me dice: Miguel, ¿qué crees tú de la predestinación? Y yo le pregunté: ¿qué quieres tú decir con eso? Porque desde que tengo conocimiento yo de lo que es Dios, cuando fui expuesto por primera vez a lo que es Dios, cuando conocí una iglesia y todos esos temas, pues uno ha conocido un Dios que es todo amor, gracia y misericordia, un Dios perdonador, un Dios que siempre está llamando al hombre a la reconciliación, a que se aparte del pecado, etcétera, etcétera. Pero con la doctrina de la predestinación se pretende enseñar de que Dios, desde antes de crear el mundo, oígase bien, desde antes de que Él determinara la creación, Él determinó dos cosas. Una, que el hombre habría de caer, de fallarle, contradiciendo la escritura, porque vemos que Dios le dijo al hombre: absténganse de caer, cuídense de caer, no quiero que caigan, no coman del árbol prohibido, no desarrollen el conocimiento de la ciencia, del bien, del mal, etc. Pero ellos pretenden decirnos que Dios determinó que iban a caer y que después de que cayeron, ellos perdieron la capacidad ahora de buscar de Dios. El libre albedrío que tenían, la capacidad de elección se perdió. Entonces, ellos dicen que antes de que Dios mismo hiciera todo esto, determinó: los hombres van a fallar, pero entre ellos voy a salvar a alguno. Determinó entonces que algunos iban a ser salvos y los demás, pues, iban a ser condenados. Los que proponen esto, el señor Agustín de Hipona, un obispo muy respetuoso en su tiempo, por allá en la ciudad de Tagaste, en Argelia, en África, por allá. Su nombre era Aurelius Agustín, y este obispo entonces trajo la doctrina, la creencia de que el hombre había sido destinado, o sea, para salvación o para condenación, desde antes incluso de haber sido creado. Dicha doctrina fue entonces traída de vuelta después de que la doctrina se tuviera un receso y ya no fuera considerada más. Hace alrededor de 500 años, el señor Juan Calvino, también una persona muy influyente dentro de lo que es la teología nuestra, trajo entonces esta doctrina nuevamente, defendiéndola con mayor arraigo que su creador mismo. Y asimismo, junto con él han habido otros personajes muy influyentes. Entre ellos, por ejemplo, Martín Lutero también defendía esta doctrina, y otros que después, más adelante, usted podrá ver en los segmentos que vienen cómo han sido de esa manera tan influyentes. De todas maneras, entonces, concluimos que esta doctrina no es asertiva. No podemos decir que Dios desde antes de crear el mundo destinó: estos se salvan y estos se condenan. Y si les preguntamos a quienes sostienen esta doctrina que cuál sería la razón, ellos dicen: bueno, no sabemos por qué. O sea, es la manera en que entienden la escritura. Y la escritura nos enseña por todos lados que no es así. Incluso en el que es conocido como el texto corazón de la Biblia, Juan 3:16. Un versículo hermoso, hermosísimo, que el mismo Martín Lutero defendiera y dijera que es uno de los textos más significativos, el texto corazón de la Biblia, en la carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Hizo el sacrificio más grande que Él podía hacer por amor a nosotros. Entonces dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos aquí que Dios al mundo entero le ha dado la oportunidad de que a través de Jesucristo, si se arrepiente, ¿verdad?, si cree en Él, entonces no se pierda y herede la vida eterna. Esta doctrina de la predestinación contradice de forma radical completamente este versículo
y una gran cantidad de versículos que en este canal se habrán de considerar más adelante. Igualmente, ya como les dije antes, vamos a estar considerando los versículos claves que son usados para sustentar la predestinación calvinista. Versículos como los contenidos en la carta a Romanos capítulo 8, en la carta a los Efesios capítulo 1, en Tesalonicenses, en algunos evangelios, en la carta de Pedro, por allá en Salmos. Vamos a considerar todos estos, porque es cierto que la Biblia nos habla de que Dios atrae a su iglesia a los que han de ser salvos, Dios añade a los que han de ser salvos. Vimos que Dios le daba a Jesucristo a algunos. Jesucristo dijo, por ejemplo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hay cantidad de versículos donde dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es cierto, están allí, pero no los estamos leyendo de manera correcta. Y ese es el problema con la doctrina de la predestinación, que sacan un versículo, por ejemplo, de la carta de los Romanos, o dos versículos, Romanos capítulo 8. De Romanos capítulo 9 sacan 1 o 2 versículos. De la carta de los Efesios sacan 1, 2 o 3 versículos. Y entonces lo unen con la segunda carta de Pedro, un versículo de allí. Y hacen como lo que yo he denominado una colcha de retazos. En los países nuestros hispanohablantes, ustedes estarán familiarizados con esta cobija en particular, que consiste o la cual se hace mejor cogiendo pequeños trozos de tela, los cuales llamamos retazos. Entonces cogen un retazo de una tela por allí, un retazo de una tela por allá, los juntan, los cosen y unen todos estos pedazos hasta que forman una cobija, que pues, sirve para cobijarse, obviamente. Entonces la doctrina de la predestinación ha hecho esto. Saca algunos versículos de Romanos, algunos de Efesios, algunos de Pedro, algunos de etcétera, y al juntarlos forman como una cobija que se llama la predestinación, denominada, por supuesto, como les dije, la predestinación calvinista, porque así ha sido defendida, propuesta por este personaje tan influyente y muchos otros que a través de la historia pues, han defendido esta doctrina. Así que ya usted sabe, vamos aquí a defender la Santa Escritura, la sana doctrina. No puede ser que Dios haya destinado a un grupo a condenarse y un grupo a salvarse sin que se sepa por qué. Entonces lo que tenemos que concluir es qué es lo que está pasando aquí, porque la Biblia no se contradice. Entonces tenemos dos posiciones. Una que dice que sí hay libre albedrío, que no lo hemos perdido, que tenemos la capacidad de buscar a Dios, y otra doctrina, la predestinataria, que dice que todos hemos pecado, que todos somos reos de muerte, que todos estamos condenados, que le corresponde solo a Dios determinar quién se salva en su soberanía y en su justa voluntad. Y bueno, no vamos a decir lo mismo que se ha dicho por 500 años, pero vamos a mostrar que la Biblia no puede estar dividida y contradicha en sí misma, teniendo dos posturas. Hay libre albedrío y no hay libre albedrío. Uno de los más grandes influyentes en la predestinación, también el señor Carlos Spurgeon, dijo esto. Dijo, no entiendo, porque ciertamente veo que la Biblia me enseña la predestinación y no hay nada que contradiga la predestinación, pero también veo que le corresponde al hombre decidir buscar a Dios. Por un lado veo que Dios soberanamente determina quién se salva, pero por el otro lado veo que el hombre tiene que tener la facultad de buscar y de aceptar a Dios. Entonces él dice, ¿cómo se arreglará esto? No sé. Dios lo arreglará algún día en el cielo. Así, mis amigos, usted que está viendo allá, no se puede interpretar la Escritura. Espero pues poder contribuir para que entendamos esto de la predestinación de una manera bíblica desde el ángulo, entiéndase esto, judío-gentil. La Biblia no es ni calvinista, ni arminiana, ni es tampoco agustiniana, ni es nada. La Biblia tiene una historia concreta desde Génesis hasta Apocalipsis y no podemos contradecir lo que sabemos y conocemos de nuestro justo, bueno y todo amoroso Dios. Así que adelante, los veo en el próximo segmento. Hasta la próxima.